Dios te bendiga, saludos. Qué bueno es tener la oportunidad preciosa de compartir nuevamente a través de las redes, a través de, de estos sistemas, pues que nos permiten acercarnos aún cuando estemos en distintos países. Saludos a mis amigos en Venezuela, los que están en Maracaibo, en Colombia, Brasil, Chile, en España, aquellos que están en la Florida. Espero yo que este mensaje que he titulado El Señor de las Tormentas sea de utilidad, de edificación, de consuelo para muchos, porque nadie está exento de las tormentas, de esos tiempos borrascosos, de esos tiempos difíciles que nos superan en fuerza, en capacidad, en recursos y que de repente, de la nada, porque muchas tormentas pueden ser pronosticadas, otras no, simplemente aparecen, simplemente llegan y simplemente vienen a trastocar nuestras vidas y a estremecernos. Vamos a darle gracias a Dios entonces porque podemos crecer en fe, porque podemos ser edificados. Espero en el nombre de Jesús que este mensaje llegue a su vida y que por el poder del Espíritu Santo usted crezca en conocimiento y en sabiduría. Que toda la gloria y la honra sea para nuestro maravilloso Dios, para nuestro maravilloso Jesucristo. Que el Padre derrame sobre su casa sanidad, derrame sobre su casa de su vida, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde su corazón en Cristo Jesús y que reciba usted una poderosa respuesta del cielo ante todas las peticiones que ha estado levantando. Que no se rinda, que no desmaye, que no claudique, que siga siendo el epicentro, que siga siendo ese motor de fe, ese elemento generador de fe, de esperanza en su caso, en su hogar, porque no olvide que usted es una herramienta de Cristo, eres una herramienta de Cristo. No importa lo que hayas vivido, sino en quién estás creyendo. Eres una herramienta de fe. Y para entrar en el mensaje, el Señor de las Tormentas, estaba leyendo el libro de Hechos en su capítulo 27 y en el verso 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y acosados, impresionante esto, y no había ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Estamos hablando nada más y nada menos que del caso del naufragio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Había que ver o recordar históricamente, obviamente, quién es el apóstol Pablo. Saludo a los que ya están conectados con nosotros. El apóstol Pablo, amados hermanos, nada más y nada menos que el hombre que había recibido la misión de llevar la predicación del evangelio a los gentiles. Ese hombre que había hecho 3 grandes y poderosos viajes a través de Asia Menor y de todo ese territorio conocido para llevar el evangelio de Cristo a los gentiles. Ese camino, como lo llamaban. Ese hombre que había sido un hombre exitoso, un hombre que había enfrentado muchísimas batallas y que precisamente en el clímax, en el punto más poderoso, saludos a Verónica Mesa desde Bogotá, a Karim Pulgar desde Maracaibo y a todos los que se están conectando ya desde Miami, desde la Florida, desde Colombia, el Señor de las Tormentas. Bueno, hablamos de ese naufragio del apóstol Pablo y es que precisamente el apóstol Pablo comienza una tormenta que se le vino encima no precisamente cuando estaba en alta mar y había desaparecido el sol, la luna, las estrellas y todo era una oscuridad y lo único que se escuchaban eran los vientos de alta mar. No, la tormenta del apóstol Pablo empezó antes, porque precisamente después de haber hecho esos 3 viajes misioneros tan exitosos, le corresponde al apóstol Pablo llegar a Jerusalén. Y cuando el apóstol Pablo
llega a Jerusalén para dar testimonio de todo lo que Dios estaba haciendo a través de la predicación de Cristo, cómo los gentiles habían sido llenos del Espíritu Santo, cómo se habían levantado iglesias en lugares tan difíciles, tan idólatras como Efeso, como Corinto, como en Galacia y en muchos otros lugares, en Filipos, en Éfeso. Cómo el Señor estaba haciendo grandes y portentosos milagros y estaba demostrando que era el Dios del universo, que no solamente era el Dios de los judíos, sino que era el Dios de todo el mundo, de todo el universo, y que la gracia del Padre había abierto ahora una puerta maravillosa para que todo aquel que creyera en Jehová, todo aquel que creyera en Cristo, en el Cristo Redentor, recibiera el don del Espíritu Santo, recibiera la gracia, recibiera la vida eterna. Maravilloso todo aquello de lo cual ahora el apóstol Pablo le tocaba o quería dar testimonio en Jerusalén. Y es en Jerusalén precisamente donde comienza la tormenta. Porque cuando Pablo está en Jerusalén, los mismos coterráneos de él se levantan y lo ponen preso. Y ahí comienza la tormenta. Pero uno se pregunta, ¿cómo es posible que un hombre con un ministerio de tanto nivel de éxito, con una demostrada excelencia en lo que hacía, de repente es arrestado y comienza la tormenta de su vida? Y es la misma pregunta, amado hermano, que se puede hacer usted, que me puedo hacer yo, cuando estamos en pleno ejercicio, excelente ejercicio de los roles de nuestra vida cotidiana, porque a veces puede ser que alguien de repente está muy tranquilo en su casa y lo llaman para darle una mala noticia. Cuando a un hijo le dicen que tiene a un familiar enfermo, cuando tiene un padre enfermo, cuando un padre recibe la noticia de haber perdido un hijo o de tener un hijo comprometido en una situación o de que tiene un hijo preso. O sea, a veces las tormentas llegan sin aviso. Y a veces las tormentas llegan cuando usted está haciendo lo mejor que puede hacer. A veces usted está como padre haciendo su desempeño, como hijo atendiendo a su madre, honrando a su familia, como jefe cumpliendo el mejor de los roles, como supervisor, como gerente, pero allí se presenta la tormenta. Así le pasó a Pablo. A veces en el mejor momento de nuestras vidas llega aquel borrasco, aquella ventisca, aquel problema que viene a estremecernos, que viene a decirnos que hay algo que se levanta en contra nuestra, y uno dice, pero ¿cómo es posible? Si yo la estaba atendiendo, si yo lo quiero, si yo lo amo, si yo estoy trabajando, Señor, si yo estoy predicando tu palabra, si yo voy a la iglesia, si yo voy aquí, si yo voy allá, si yo me apego en el amor por mi hogar, por mi familia. ¿Por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué vino esta tormenta a mí? ¿Y por qué en medio de este momento donde lo único que estoy haciendo es sirviéndote, Señor, de repente mi vida se estremece y en Jerusalén, donde debía ser honrado, soy encarcelado? Pero Pablo, sin embargo, guardó silencio. Y Pablo lo primero que hizo fue afianzarse en la fe. Pablo se afianzó en la fe y cuando es arrestado en Jerusalén fue pasado por distintos escalones de las instancias judiciales de este tiempo y lo único que hizo fue defenderse parado en los principios de la fe que lo había movido. Lo único que Pablo hizo fue seguir dando testimonio de Jesucristo. Lo único que él hizo fue seguir diciendo que él había ha tenido un encuentro poderoso con Cristo y que ese encuentro lo había cambiado y siguió caminando en la misma pasión, en la misma entrega, en la misma fe, en el mismo nivel de intimidad que antes de la tormenta. Porque es que en medio de la tormenta, queridos amigos, es cuando nosotros debemos entender que no hay nada imposible para Dios. En medio de la tormenta es cuando tú y yo tenemos que aferrarnos aún más a Cristo. En medio de la tormenta es cuando debemos fortalecernos en Él. En medio de la tormenta es cuando debemos servirle con todo nuestro corazón. En medio de nuestra tormenta es cuando más tenemos que seguir dando testimonio. Y pasó Pablo por distintas instancias. Y donde quiera que lo llevaban, seguía hablando de Cristo. E incluso dice que el gobernador le dio la oportunidad de que él pagara para salir y que buscara un atajo, pero él no lo hizo. Algunos lo invitaron a desertar, algunos los invitaron a claudicar,
Pero como él entró en esa tormenta haciendo la voluntad de Cristo, permaneció en la tormenta en Cristo Jesús. No se movió de su lugar. No te muevas de tu fe. No permitas que una tormenta te haga claudicar. No permitas que una noticia, por compleja que sea, por difícil que sea, te haga mover. Te haga mover, amado hermano, de tu fe. No permitas que eso pase. No abandones la esperanza. No abandones la fe. No abandones el servicio. No abandones tu intimidad con el Señor. No tengas miedo. No creas que lo que estás enfrentando es demasiado imposible para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. No creas que esa tormenta ha venido para destruir tu vida. No, haz como Pablo. No importa cuántos escalones tengas que escalar. No importa delante de cuántas personas tengas que estar. Permanece firme en tu fe. Permanece en tu esperanza. Porque tal vez Pablo en ese instante permaneció silente. Porque no entendía cómo es posible que después de haber hecho lo que estaba haciendo, comenzara una tormenta como tú y yo a veces no entendemos. Y te lo digo desde la tormenta de mi vida. Te lo digo, Andreina Dután, desde la tormenta. Que a veces llega, nos estremece esa mala noticia. Tenemos un familiar enfermo, tenemos un hijo en las drogas, tenemos una necesidad, tenemos una noticia que vino a estremecer nuestras vidas. Pero al igual que Pablo, permanezcamos firmes frente a la tormenta. Sigamos dando testimonio de Cristo. Sigamos siendo firmes en la fe que defendemos, en la fe que profesamos. Porque no hay nada imposible para Dios. Y después que Pablo pasó por esas instancias defendiendo a Cristo, firme en Cristo, dice la palabra, que una buena noche el Señor Jesucristo se le apareció y está en Hechos 23:11 y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Porque Pablo, ante la insistencia de los judíos para matarlo en Jerusalén, apeló para ir a Roma y defenderse ante los tribunales romanos. Y el Señor Jesucristo le dijo: Pablo, así como has testificado de mí en Jerusalén, ahora es necesario que testifiques en Roma. O sea, en otras palabras le dijo: Pablo, aunque este camino es difícil, aunque esta tormenta te parezca difícil y compleja, es la que yo escogí para que tú dieras testimonio de mí en otro nivel, en otro lugar, donde también necesitan mi palabra. Lo que yo te quiero decir que esto significa para ti y para mí, es que a veces, es que nuestras tormentas, cuando llegan de la mano de Dios, cuando es Dios el creador de la tormenta de tu vida, es porque tu tormenta tiene destino y tiene propósito. Estás en una tormenta con el propósito divino. A veces uno se pregunta: ¿pero por qué me pasa esto a mí, Señor, si yo te creo, si yo te amo? Y es porque precisamente Dios escoge sus mejores soldados para las más crueles tormentas. Es precisamente a ti que tienes fe, a quien Dios te ha escogido, Verónica, para que sientas los vientos, para que sientas el Euroclidón, para que sientas la fuerza de la tormenta, porque ya ha colocado dentro de ti la capacidad, la fortaleza que necesitas. Dios nos estremece con las tormentas. Dios nos estremece con tiempos, Alfredo, que son complejos, que son difíciles. Pero así como Cristo se le apareció a Pablo y le dijo: es necesario que vayas a Roma, pero a través de esta tormenta, a través de ser encarcelado, a través de subir a un barco, a través de naufragar, es porque si Él escogió ese modo para hacerte llegar, Andreina, para llevarte a otro nivel de dimensión mayor de fe, de abundancia y de prosperidad, es porque Él ha de estar contigo en todo el proceso. Tal vez Pablo le pudo haber dicho a Cristo: Señor Jesucristo, ¿y no es más fácil que antes de yo ser encarcelado yo compre un tiquete y me vaya a Roma? Pero el Señor no escoge a veces el camino fácil.
A veces nos toca transitar hacia la bendición por el camino de la tormenta, por el camino de la dificultad, pero el Señor está con nosotros. El hecho que nos toque atravesar momentos complejos, difíciles, que nos arrancan lágrimas, que nos parece que van a desgarrar nuestro corazón, también no implica que el Señor nos ha abandonado, no implica que el Señor no está en medio de la tormenta, no implica que Él se dio la espalda, no implica que su mano se acortó para bendecirnos, sino que Él es el Señor de la tormenta y nos ha escogido como fieles guerreros, como hombres de fe, como gente que está llena de esperanza, que no importa el tiempo que dure la tormenta, que no importa el tiempo que dure la dificultad, que no importa cuán grande y compleja sea la tormenta que te toque atravesar o que estés atravesando en este tiempo, el Señor está contigo en tu tormenta. El Señor está contigo en tu tormenta. Por eso el Señor le dijo a Pablo, ten ánimo, porque este es el camino que yo he escogido para bendecirte, porque este es el camino que yo he escogido para glorificar mi nombre a través de ti, porque es la manera en la cual yo quiero utilizar tu vida para glorificar mi nombre. Así que la tormenta no va a poder contigo porque Cristo está en medio de tu tormenta. Y cuando Pablo entendió que esa era la voluntad de Dios, Pablo se entregó. Pablo entendió que ese era el camino que Dios había escogido. Entendamos como hombres de fe que Dios es el único que abre ríos en el desierto. Pero para que Dios abra ríos en el desierto que satisfagan tu fe, es necesario que tú estés en el desierto y no pierdas la esperanza que allí ha de brotar agua. Si tú estás atravesando por un desierto, si tú estás atravesando por una tormenta, tu fe, tu esperanza es la única que va a hacer que Dios cambie la variable, que Dios haga que hayan fuentes de vida en medio de la esterilidad, que hayan fuentes de sanidad en medio de la enfermedad, que hayan fuentes de previsión en medio de la carencia, de la necesidad, porque el Señor Jesucristo es el Señor de tu tormenta, es el Señor de tu vida, es tu Redentor, es tu Salvador. La vida de quienes creemos en el Señor no vaga en el viento como una hoja al azar, sino que por el contrario, estamos en el hueco de su mano, estamos como su especial tesoro, porque Él dijo, yo pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones, y serán para mí un especial tesoro. Eres el tesoro de Dios, eres el tesoro de Dios, aún fuera de tu zona de confort, aún fuera de la comodidad, aún fuera de las mejores condiciones, sigues siendo el tesoro del Padre Celestial. Esta tormenta ha venido para que Dios a través de ti se glorifique y la gente reconozca su nombre. Así que bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Pablo entendió que esa tormenta tenía un carácter, que esa tormenta que tenía el carácter de Cristo impreso, que esa tormenta tenía un destino, que en esa tormenta el Señor estaba en medio, entonces cambió su actitud. Y aunque hay tormentas que nos hacen llorar, que nos hacen sufrir, que nos arrinconan, cuando entendemos que hay destino, que hay propósito en ellas y que el Señor está en medio de ellas, el escenario debe cambiar, Isidro. El escenario debe cambiar, porque cuando el Señor está en la tormenta, hay destino en la tormenta. Cuando el Señor está en tu tormenta, Él se ha de glorificar, Isidro, en tu tormenta. Él se ha de glorificar, Alfredo, en nuestra tormenta. Él ha de manifestar el propósito maravilloso, porque el único que escribe derecho sobre líneas torcidas es nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que después que Pablo entendió que había un propósito divino en esa tormenta, en ese tiempo que él estaba atravesando, entonces simplemente se dejó llevar y dejó
que lo subiera en ese barco, y entró en un barco con destino a Roma, pero desde que se subió en el barco, los vientos azotaron el barco y pasaron días y el barco se estremecía y parecía que todos iban a morir, y iba allí acompañado con 267 personas, y la tormenta los estremecía y el barco los estremecía, pero todo el mundo sabía que el que estaba allí, que el que iba preso, era el apóstol Pablo. Era un hombre de fe, era un hombre que era una inspiración, era un hombre que había surcado los mares, que había surcado los caminos, que había fundado iglesias. Era un hombre que era un referente de fe. Por eso Pablo se paró en medio de esas tormentas y le dijo a la gente: tengan ánimo, porque he estado clamando a Dios y ni uno de nosotros se ha de perder. Porque si algo tú tienes que hacer como hombre de fe, como mujer de fe, Isidro, Alfredo, Verónica, Dayana, Carlos, Marcos, Karim, Antonio, Héctor, es pararte en medio de la tormenta y tener buen ánimo y contagiar ese ánimo, porque cuando uno está pasando por un momento complejo, cuando uno está pasando por un momento difícil, si algo necesita tener a alguien a su lado, es a alguien que le dé buen ánimo, es a alguien que tenga un corazón lleno de inspiración, lleno de fe, lleno de esperanza, alguien que no se rinde frente a los diagnósticos médicos, alguien que no se rinde frente a las noticias negativas, alguien que no abre su boca para condenar, alguien que no abre su boca para dividir, sino alguien que abre su boca para declarar que Cristo es el Señor, que Él es la roca, que Él es la fortaleza, que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Si alguien quiero yo tener a mi lado, es a estas personas que están viendo este video, es a gente que lo que habla por su boca es fe, que lo que inspira es ánimo, que lo que inspira es esperanza, que lo que hace es levantarnos, empujarnos, que nos dice: no te rindas, no claudica, no, puede ser que llores, puede ser que estés angustiado, pero no estás desamparado. Puede ser que estés perseguido, puede ser que te sientas derrotado, pero el Señor es el Señor de la tormenta. Pero el Señor Jesucristo todo lo puede. Tened buen ánimo, seamos gente de ánimo, seamos gente inspiradores, seamos gente que motiva a la gente, que impulsa a la gente, porque la fe es la fe, porque la fe es certeza, porque la fe es convicción. Porque la fe es saber que el Señor Jesucristo murió por mí en el madero y no hay nada que Él escatime para bendecir mi vida, y no hay nada imposible para Él. Las tormentas de nuestra vida se levantan como las grandes olas que se levantaban delante de Pedro y los otros 11 apóstoles dentro de la barca en medio del mar a las 3 de la mañana. Pero cuando Jesucristo apareció en escena y alguien dijo: Señor, ¿será que puedo caminar sobre las aguas? El Señor Jesucristo le dijo: ven, y por primera vez un hombre caminó sobre las aguas. Así que hace falta esa voz inspiradora que nos diga: puedes caminar sobre las aguas de tus tormentas, puedes salir adelante, puedes seguir adelante, puede venir la sanidad, puede venir la libertad, puede venir un nuevo comienzo. La misericordia de Dios puede hacer algo poderoso, la misericordia de Dios puede transformarlo todo. Seamos gente que en medio de las tormentas tenemos buen ánimo y contagiamos a los demás de esa pasión. No somos personas negativas, sino que somos personas que impulsamos a la gente a caminar hacia adelante. En medio de la tormenta, Pablo seguía orando. Y habían pasado 14 días. 14 días que no salía el sol, 14 días que no veían luna, 14 días que no veían las estrellas, 14 días en las cuales Juan López, lo único que se escuchaba era la tormenta. Y es que pasa a veces uno tiempo en medio de las tormentas que uno dice: se va a morir, se va a acabar, se me van a botar, no voy a encontrar, no se va a sanar, es imposible, y no veo una luz por ninguna parte, no veo una esperanza, no veo una salida, no veo un medio, no veo un recurso. Y así le pasó a Juan, y así le pasó al apóstol Pablo y a los 267 compañeros. 14 días, pero el apóstol Juan no dejaba de orar. Y apareció un ángel y le dijo: Pablo, ninguno de los que están contigo se han de morir. Ninguna vida en este barco ha de perderse.
porque el Señor es el Señor de las tormentas. Yo quiero decirte, yo no sé cuánto tiempo tengas tú en medio de la tormenta, si está empezando, si va a mitad de camino, si tienes mucho tiempo, si hace tiempo que no ves una luz, si hace tiempo que no ves algo, pero sigue orando, sigue clamando, no abandones el Señor, no abandones la esperanza. Muchas veces la tristeza y el dolor nos encierran en cárceles de tristeza, de depresión, en cárceles donde abandonamos todo, donde no queremos hablar con nadie, pero ni siquiera, pero es tan fuerte que a veces dejamos hasta de hablar con el mismo Dios. Pero Pablo no veía las luces, no veía las estrellas, no veía el sol, pero lo único que sí veía era un Cristo poderoso moviéndose en medio, a un Cristo maravilloso que estaba en la tormenta, a un Cristo que le había dado una promesa, y es que Él iba a llegar a Roma, a un Cristo que le había hablado, que estaba allí, y en medio de eso apareció un ángel para confirmar. Yo quiero decirte, en el nombre de Jesús, que resista, que no importa si no ves una luz, que no importa si no ves una estrella, que no importa si no has visto hasta ahora un ápice de esperanza en medio de la tribulación que estás pasando, que no importa si estás en el día 1, en el día 5, en el día 14, en el día 20, pero no dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de entender y de demostrar con tu fe, con tu esperanza, con tu pasión por Cristo, que Él es el Señor de tu tormenta, porque la fe no necesita ver, porque la fe no necesita ver, la fe no cree en la circunstancia, la fe cree en el Señor que puede cambiar la circunstancia. La fe no cree en las variables, la fe no cree en el desastre que se aprecia, sino en el Dios que empareja los desastres. La fe no cree en los diagnósticos médicos, sino en el Señor que murió por nuestras enfermedades. La fe no cree en aquello que parece que está destruido. Es mala fe. Ni siquiera cree en la muerte, sino en el Cristo de la resurrección. Por eso la fe sigue orando, por eso la fe sigue creyendo, por eso la fe sigue teniendo esperanza. Y tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres el templo de la fe, porque tu Señor es el Señor en la calma, pero es el Señor en la tormenta. Es el Señor en la montaña, pero es el Señor en el desierto. Es el Señor en la salud y también es el Señor en la enfermedad. Es el Señor en la carencia, pero también es el Señor de la abundancia, porque tu Señor es el Señor de todo, porque tu Señor sobre todas las cosas te ha dado el don del Espíritu Santo y está dentro de ti. Él es el Señor de tus tormentas. ¿O acaso no hemos entendido que es a través de la tormenta donde Dios se glorifica? ¿O acaso no estaban asustados los discípulos en la barca cuando las olas parecía que iban a voltear la barca y Cristo estaba durmiendo allí? Y cuando Cristo se despertó, acalló los vientos y calmó las aguas. Porque le basta al Padre un solo segundo para hacer un poderoso milagro en la tormenta que estás enfrentando. Porque Él sigue siendo el Señor de las tormentas. Y Él no es que está en la barca de tu vida. Su Espíritu Santo está dentro de ti. Su Espíritu Santo está dentro de ti, Lorena. Su Espíritu Santo está dentro de ti, Heidi, porque no hay nada imposible para Dios. Así que en medio de la tormenta, Laura, en medio de la tormenta, Lorena, en medio de la tormenta, Heidi, en medio de la tormenta, Lenín, es cuando nuestro Señor se glorifica. Es por eso que no abandonamos, es por eso que no claudicamos, es por eso que seguimos orando, porque en medio de nuestra tormenta, o mejor dicho, por encima de nuestra tormenta, está el Señor Jesucristo en el cual estamos creyendo. Y está escrito que el apóstol Pablo tenía 14 días y la gente que estaba con él estaba tan asustada. Los otros 200 y tantos pasajeros que estaban en el barco estaban tan asustados que tenían 14 días sin comer. Y Pablo le dijo: amados, es necesario que coman por motivos de salud. Sí, hermano, en medio de la tormenta no descuides tu salud. En medio de la tormenta no descuides tu familia. En medio de la tormenta no descuides tu trabajo. No permitas que la tormenta que empezó tocando un área de tu vida convierta eso en un efecto dominó que termine tocando tu familia, tu vida, tu sanidad, tu estabilidad. No descuides las áreas que la tormenta no ha tocado.
Cuida tu salud, cuida el templo del Espíritu Santo, come, atiéndete. Ama a tu familia, socializa, no te aísles. No te aísles, el ser humano es un ser social por excelencia, así que no permitas que ninguna tormenta de tu vida te aísle del resto de las personas, te aísle de tener salud, te aísles de cuidarte. De hecho, el apóstol Pablo le dijo a esos hombres que tenían 14 días sin comer, es necesario que hagamos esto, y agarró el pan y lo partió, así como lo partió Jesucristo en la cena, y le dio a cada uno de ellos, y desde entonces entró la paz de Dios en ellos, y comieron y se calmaron. Porque lo que hizo Pablo fue decirle: Jesucristo está entre nosotros. Hace falta alguien. El pan es la palabra de Dios. En medio de la tormenta tú tienes que agarrar y hacer que quienes te rodean sean inyectados, sean impregnados de la palabra de Dios, sean llenos del mensaje de la palabra, sean llenos de la esperanza, sean llenos de ese mensaje transformador. Si estás en una tormenta, no dejes de fluir en la palabra, no dejes de inyectar la fe, no dejes de hablar de que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador, que eres tu castillo, que eres tu refugio. Vamos, háblale a tu enfermedad, dile: Cristo es mi sanador. Háblale a tu necesidad, dile: Cristo es mi proveedor. Háblale a tu esterilidad y dile: Cristo es mi fructificador. Háblale a todo lo que parece que está muerto en tu vida y dile: Cristo es capaz de resucitar todo lo que está muerto. Habla la palabra, declara la palabra, cree en la palabra. Dile a los corazones, a la gente que te rodea, todo lo grande, todo lo bueno que es Cristo, porque lo que hizo Pablo cuando se paró en medio de ellos, es decir, acuérdense que el que está parado aquí es el que predicó, acuérdense que el que está parado aquí es el que siempre habla de Cristo, y esta es la oportunidad más preciosa que yo tengo para decirle a ustedes, en medio de esta tormenta, que puede ser que yo no tengamos fuerza para salir adelante frente a esta enfermedad, frente a esta crisis, frente a esta necesidad, pero como Cristo es nuestro todo, y como Él está en medio de nosotros y Él se partió para ser compartido entre cada uno de nosotros, entonces hay esperanza, entonces hay que comer, entonces hay que trabajar, entonces hay que seguir adelante, porque Cristo está en medio de nosotros, porque el Emmanuel prometido se ha manifestado, porque Él es el Señor de la tormenta. Y así como la tormenta no destruyó la barca cuando Él estaba montado, tampoco ha de destruir mi vida, porque yo soy templo de su Espíritu. Alguien tiene que pararse en su casa en medio de la tormenta, y ese eres tú, y ese soy yo, y decirle a la gente: Cristo está en medio de nosotros, Cristo está en medio de la tormenta, Cristo está metido en esta casa. Por lo tanto, la paz, la resurrección, la misericordia, el favor, la gracia del Padre Celestial son los únicos que gobiernan este barco. Puede que afuera hay un caos, puede que no veamos la luna, puede que no veamos el sol, puede que no veamos las estrellas, puede que no veamos un ápice de algo que a nuestro alrededor nos dé una esperanza, pero Cristo está metido en nuestro corazón, Cristo está en medio de nuestra vida, y Él es el Señor de nuestras tormentas. Él es el Señor de tus tormentas. Él es el Señor de tu vida. Eso no te va a destruir. Eso no va a acabar con tu vida. Eso no va a acabar con tu barca. Eso no va a destruir tus esperanzas, Elisa Góngora, porque estás parado en el Cristo poderoso de la gloria. Y dice la palabra del Señor que la tormenta no cesó. Escúchame, hermano, la tormenta no cesó. Mas sin embargo, en medio de la noche, en medio de la oscuridad, ellos se dieron cuenta, porque lanzaban un ancla, que cada día el ancla estaba más cerca del fondo. Es decir, que se estaban aproximando a un puerto, que se estaban aproximando a tierra firme. Y cuando vieron esto, la tripulación agarró y pensó: vamos a lanzarnos, y dejamos a los prisioneros en el barco. Y Pablo los detuvo, le dijo: un momento, Dios ha prometido que nos ha de salvar. Y es que lo peor que podemos hacer, hermanos, en medio de las tormentas, es tomar decisiones apresuradas. Es olvidar que Dios está con nosotros. Es tomar decisiones que escapan y que no demuestran la fe en la cual estamos teniendo. No tomes decisiones apresuradas. Confía en que el Señor es el Dios de las tormentas.
Y cuando ellos atendieron, dice la palabra del Señor que el barco encalló y todos bajaron a salvo. Y ninguna de las personas que iba en ese barco falleció, porque ese Señor que estaba en el corazón de Pablo era Cristo, el Señor de tus tormentas. Y aunque la tormenta no cesó, porque en ningún lugar dice que la tormenta cesó, Dios los arrebató de la tormenta y los puso en tierra firme. Puede que la tormenta a tu alrededor continúe, pero Dios te va a arrebatar de la tormenta. Dios te va a arrebatar de la necesidad. Dios te va a arrebatar de la enfermedad. Dios te va a arrebatar del hambre, Luis Alfredo. Dios te va a arrebatar de la falta de oportunidades. Dios te va a arrebatar de la tierra de esterilidad y te va a poner en tierra de fructificación. Prepárate, sigue confiando en el Señor. Sigue en medio de la tormenta dando testimonio de tu fe. Sigue en medio de la tormenta siendo un generador de esperanza, siendo alguien que a través de su boca solamente siembra semillas de fe, semillas de inspiración. Sigue siendo alguien que aun cuando no ve la luna, aun cuando no ve las estrellas, aun cuando no ve un cielo despejado, sigue diciendo por encima del cielo nubarroso, por encima de la tormenta está el Cristo de la gloria. Yo tengo un Cristo que habita en mi corazón y que es el Señor de mis tormentas, que se ha de levantar, que ha de salvarme, que ha de rescatarme. No importa cuánto tiempo dure la tormenta, sigue creyendo, porque tu Señor, tu Cristo maravilloso, el Cristo de la gloria, es el Señor de las tormentas, y no hay nada imposible para Dios. Porque Pablo, cuando se bajó del barco, que llegó a tierra firme, empezaron a hacer una fogata. Y cuando tomó unas ramas para tirarle a la fogata, está escrito que una víbora de cascabel se le guindó del brazo. Y la gente lo primero que dijo fue: caramba, ¿cómo lo persigue a la justicia? Se salvó de morir ahogado y ahora lo muerde una víbora de cascabel. Y Pablo lo que hizo fue sacudir el brazo y la víbora cayó y Pablo permaneció completamente sano. Porque salió de la tormenta en otro nivel, en otra dimensión, como tú saldrás de esa tormenta. Tú no seguirás siendo el mismo. Tu fe será llevada a otro nivel. Conocerás la gloria del Señor de otra forma. Verás cómo su multiforme gracia se manifiesta a tu favor, porque Él es el Señor de tus tormentas. No te ha abandonado, no nos ha dejado. No hay nada imposible para nuestro Señor. Aunque estemos viviendo un momento muy complejo, aunque estemos viviendo un momento muy difícil, aunque parezca que no tenemos salida, aunque parezca que no tenemos fuerza, Él es el Señor de nuestras tormentas. Aunque parezca incluso que estamos enfrentando la misma muerte, no hay nada que nos pueda separar de su amor, ni siquiera la muerte. Ni siquiera la muerte nos ha de separar de su amor. Porque Él es el Señor de nuestras tormentas. Yo quiero orar para que en el nombre de Jesús, todos los que están viendo este video reciban en medio de esas tormentas de vida una fuerza poderosa de Dios. Que el Espíritu Santo tome tu vida y lo llene de una fuerza impresionante. Que te llene, Mayoni, de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que cambie tu vida y siga tu vida siendo el recipiente del Espíritu Santo. Que siga tu boca siendo... Amado Padre Celestial, haz la boca de quien vea este mensaje una boca que solamente profesa la esperanza, que profesa la fe, que profesa vida, que profesa al Espíritu Santo que lleva dentro. Amado, no te rindas. Amado, no claudiques. Amado, no importa cuál grande sea la tormenta. Declara conmigo: Jesucristo es el Señor de mi tormenta. Jesucristo es el Señor de mi vida. Jesucristo es el único que me sostiene con la diestra de tu justicia. Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Él es nuestra esperanza. Perseguidos, mas no desamparados, porque Él es nuestro amparo y fortaleza. Derribados, mas no destruidos, porque Jesucristo levanta del polvo al pobre. Así que el Señor Jesucristo
ha de levantarte, ha de ampararte, ha de seguir siendo tu esperanza de gloria y ha de hacer que su multiforme gracia te arrebate de tu tormenta. Que Dios te bendiga mucho y que jamás ninguna tormenta te intimide, porque más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Que Dios te bendiga mucho y que en el nombre de Jesús puedas compartir este video, que va a quedar publicado en el perfil de Facebook y que también lo vamos a publicar en diferido en mi canal de YouTube, Pastor Héctor López. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Que Dios bendiga grandemente sus vidas, que Dios traiga milagros poderosos, que el Señor llene sus corazones con esa paz maravillosa que sobrepasa todo entendimiento y que nos permite caminar con una estabilidad impresionante por encima de los momentos más complejos y difíciles, porque sabemos que el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Que Dios te bendiga mucho.